Bienvenidos a todos a este tercer módulo del Diplomado de Historia del Arte Occidental. Estamos con el maestro Carlos Cárdenas con un tema que nos gustaría, y bueno, yo creo que habría materia como para otro diplomado. Claro. Con el puro tema del Renacimiento, por dos cosas muy importantes. El Renacimiento es cuando el hombre empieza a entrar esta pues corriente tan grande de pensamiento que es el humanismo. El hombre empieza a verse a sí mismo y pues surge este concepto de artista que antes tenía otras connotaciones. Aquí en este momento es cuando surge ya el concepto de artista como nos ha llegado a la actualidad. Entonces, pues, comencemos con una charla, más bien entrevista, para dar pie a las siguientes sesiones que tendremos ya en vivo. Maestro Carlos Cárdenas, uno de los aspectos que ocurre en el Renacimiento es el de retomar los valores clásicos de Grecia y de Roma. ¿Cómo ocurre este suceso entre los artistas de Italia, de Europa, de los siglos XIV y XV? Bueno, lo que pasa es que en ese momento empezaron a promoverse mucho, a dispersarse mucho en toda la zona de Europa occidental los textos relativos a los griegos y a los romanos. Ciertamente ya existía pues lo que es la península itálica y en la región de los Balcanes, pues toda esa información de toda la cultura griega, pero ciertamente uno de los aspectos que tuvo mucha importancia para que eso explotara fue pues todo el proceso de la Edad Media. Ese desarrollo de la Edad Media que se dio a partir de que pues cae el Imperio Romano y se llega incluso a pues crear una potencia ligada ciertamente al Imperio Romano, que fue el Imperio Bizantino, y todo lo que es la escolástica, todo lo que es la Europa de las catedrales, de las grandes catedrales y de las universidades. Ciertamente había también pues una gran influencia del cristianismo en ese momento y grandes pensadores como Santo Tomás de Aquino y San Alberto Magno, todos ellos pues generaron toda una escuela, una escolástica, ¿no? Así se le conoce, y entonces toda la aportación de la Edad Media que se tiene por lo regular conceptualizada como algo oscuro, como algo que realmente frena el desarrollo, fue todo lo contrario. En realidad la Edad Media está llena de descubrimientos, llena de procesos evolutivos positivos para Occidente, y es precisamente ese germen que se da a partir de esa herencia y que en la zona, sobre todo en la zona de la península itálica, este florecer del comercio y de la industria, a partir de también un desarrollo importante en cuestiones de agricultura. Entonces toda Europa se empieza a impregnar de este espíritu, pero al mismo tiempo, sobre todo en Italia, cuando Dante Alighieri escribe su Divina Comedia y el italiano empieza a darse a conocer de una manera importantísima, a difundirse, y en Italia esa prosperidad que empieza a nacer, pues es precisamente el epicentro, precisamente Italia, la que a través de esa sensibilidad característica de su gente, de esta sutil forma de ver las cosas, pues empieza a florecer muchísimo todo lo que es pues el humanismo, lo que son las artes, las bellas artes, y son precisamente las bellas artes de las que se van a valer los pensadores, los políticos y mucha gente de mucho dinero, comerciantes que amasaron grandes fortunas, pues para celebrar
de alguna manera ese reencuentro con las culturas que obviamente Italia pues es el centro de la cultura romana, y obviamente Grecia, ¿no? Que fue conquistada por los romanos, pero que pues ya sabemos que en realidad fueron los griegos quienes conquistaron culturalmente a los romanos, ¿verdad? Entonces surge todo esto precisamente en ese lugar, y entonces toda esta fuerza histórica que se genera en esa zona es de la que se van a valer para, pues ahora sí, catapultarla a todo lo que es Occidente, ¿no? Y como bien decías hace un momento, todo lo que sucede en el Renacimiento, que a fin de cuentas es el inicio de la era moderna, sí. Es lo que pues nos ha llegado hasta nuestros días, sobre todo en relación a cómo los artistas se conciben a sí mismos y cómo los concibe la sociedad también, ¿no? Si no hubiera pasado por ese proceso, quién sabe, tal vez no hubiésemos nosotros, estaríamos en una situación pues ahora muy parecida a lo que se daba en la Edad Media, precisamente de que el artista pues era simplemente una persona que se dedicaba a hacer sus pinturas, a hacer su trabajo manual, mecánico, no muy valorado, no muy bien pagado. Claro que todavía no se pagan muy bien las obras, pero imagínate, estaríamos peor, yo creo, si grandes genios como Leonardo, como Miguel Ángel o Rafael no hubiesen emergido de ese gran movimiento. Entonces, sí se agradece mucho que ellos hayan optado por pues, darle a la imagen del artista ¿cómo se puede llamar? Una atmósfera distinta, una participación distinta dentro de la sociedad. Ya a partir de ellos, ya no se pudo ver al artista como una persona que era un simple artesano, que era una persona que no tenía más interés en ese sentido, ¿no? O sea, había una especie como de prejuicio hacia el arte mecánica, y eso duró durante muchos años. Incluso los griegos pues también en su filosofía no lograban todavía colocar a las actividades de las bellas artes como algo con esa importancia. Si bien es cierto que se analizaron aspectos relativos a la estética, a la poiesis y a todo ese tipo de cosas, pero todavía no llegaba ese momento en el que el artista iba a tener esa importancia, ¿no? Hay algunos artistas, por ejemplo, en la cultura griega, que se hicieron muy famosos, ¿no? El mítico Apeles, todas estas personas que realizaban la pintura, la escultura. Esos artistas eran famosos, eran valorados, pero no al nivel que después fueron valorados estos otros artistas, ¿no? Con esas prerrogativas, con esta idea del genio, con estos privilegios que a veces también se les otorgaba, ¿no? Miguel Ángel, pues, era todo un personaje en Roma, y era tan famoso y tan venerado por los artistas jóvenes que le decían el divino, ¿no? Era intocable, era un personaje que como pudiésemos pensar nosotros cualquier otro artista de nuestra época que vive, no sé, en Hollywood o en algún otro lugar, ¿no? O sea, realmente eran superstars. Leonardo ni se diga, los grandes mecenas que tuvo. Rafael incluso lo querían hacer cardenal. Entonces, el artista podía ya acceder a ciertos privilegios que antes no podía, ¿no? Sí, uno de los objetivos de este diplomado es también como ir rompiendo prejuicios de acuerdo a las etapas de la historia del arte, ¿no? Y ahorita acaba de mencionar, maestro, algo muy importante en relación a la Edad Media, ¿no? Al oscurantismo, que realmente tenemos que revalorarlo siempre y no tener este prejuicio de que fue una edad oscura o de que, etcétera, porque sin ella no habrían empezado a cuestionarse estos hombres del Renacimiento,
porque bueno, hablamos del humanismo y decimos, sí, es cuando el hombre ya dice yo, ¿verdad? Yo soy el centro y tal, pero también es un poco erróneo. Esto parte de un pensamiento realmente, de la divinidad, ¿no? Llega un momento en que los pensadores, después de la otra gran pandemia que hubo en el mundo, que fue la peste bubónica, empiezan a repensar el papel del hombre y descubren que el hombre es ese traductor que está en el puente, pues, entre lo divino y las bestias, ¿no? Y todo lo que Dios hizo para él. Entonces, es una especie de traductor. El concepto que van haciendo de humanismo, que luego ya pues se puede ir polarizando, ¿no? Y decir que el hombre es el centro, pero en realidad surgió como este afán de posicionar al hombre como ese traductor de las cosas divinas, ¿no? Que puede alcanzar lo divino, pero que está también en el ámbito material, digamos, mundano. Entonces es importante también echar mirada hacia todas estas pues ideas que tenemos como fáciles de las etapas de la historia del arte, y a partir de ello replantearnos todavía más estos conceptos, ¿no? Que se empiezan, hay estudios que dicen que se empezaron a quedar sin el 80% de los catedráticos, las universidades en Italia sobre todo, que fue uno de los lugares más desfavorecidos. Entonces ya había jóvenes al frente de la educación, rescatando estas ideas de los griegos, de los romanos. Aparte de esto, ¿qué otros elementos más nos trajo el Renacimiento, sobre todo para la concepción del arte, ¿no? Bueno, ciertamente esa estética centrada en el hombre, ¿no? Sobre todo porque los artistas empiezan a sentir mucho interés sobre el hombre en general. Si bien había una forma de pensamiento que se alejaba del teocentrismo y se acerca al hombre como el interés más importante, no deja de ser ciertamente un humanismo cristiano, ¿sí? La Edad Media ofrece una gran cantidad de información necesaria como para poder decir que el Renacimiento es de alguna forma una consecuencia natural, ¿sí? Entonces ese antrocentrismo llega a ser representado por los artistas constantemente con un afán de perfeccionamiento en las cuestiones relativas sobre todo a la anatomía y a las cuestiones relativas a la realidad que comparte ese ser humano, por ejemplo, la perspectiva. La perspectiva, ¿sí? Sí, es fundamental. Es fundamental, que fue también, de alguna forma, una herencia de la antigüedad, porque como si nos acercamos, por ejemplo, a ver la pintura que hacían ya los romanos, los retratos que hacían los romanos, cuando ve uno los retratos de los ciudadanos romanos que se hacían, pues tienen este aspecto tan natural, ¿no? Transmiten, hay una penetración psicológica, puedes tú ver ya los inicios del relieve en la pintura y también de la trampa del ojo, es decir, se ven ya espacios que buscan la profundidad en los edificios, en algunos espacios abiertos, fingen escenarios, ¿no? Entonces lo retoma el Renacimiento, obviamente, como una herencia del mundo antiguo, del mundo clásico, y personajes, arquitectos, como por ejemplo Piero della Francesca, no sé, el mismo Masaccio, que es un pintor que prácticamente se considera quien introduce la perspectiva ya como tal en la pintura, ¿no? Brunelleschi es otro de los grandes artistas que prácticamente
pues perfecciona todo el conocimiento que se tenía en relación a la perspectiva. Básicamente aterriza todo en relación a la teoría de cómo se puede representar eso de manera bidimensional y ser una herramienta que facilite todo lo demás. Entonces, no es casualidad que algunos de los grandes artistas, como los que ya mencionamos, aparte de ser pintores, sean arquitectos, ¿no? En fin, se puede mencionar una buena cantidad de artistas de ese periodo que están involucrados en aspectos relativos a la construcción, a la cuestión matemática, a la geometría, la perspectiva obviamente, y pues cuestiones específicamente en la búsqueda de la realidad, de lo natural, ¿no? Se retoman en determinado momento algunos escritos relativos a Aristóteles, a Platón, pero la corriente más importante que está ahí en ese centro neurálgico que fue Florencia, alrededor de estos mecenas y estos personajes con mucho poder, en particular la familia Medici, por ejemplo, está rodeado de gente que se concentró en la filosofía neoplatónica, ¿no? Y es el neoplatonismo, de alguna manera, la corriente más importante en un cierto periodo, ¿no? Es ahí donde, por ejemplo, en el círculo de Lorenzo el Magnífico, pues algunos pensadores crean toda una serie de teoría en relación precisamente a valores estéticos, ¿no? Y van moldeando toda la ideología que se va a extender hasta el siglo XVI, y más o menos a mediados de ese siglo va a empezar esa crisis posterior, ¿no? Que encontraremos en el manierismo, pero hasta allá se extiende el Renacimiento, ¿no? Y de alguna manera artistas como Miguel Ángel van a ser como profetas del barroco, ¿no? Por una serie de elementos que empiezan a incorporar también. Después, por ejemplo, Tiziano en Venecia, porque es otra de las escuelas bien importantes de las que hay que mencionar. Venecia tiene un papel bien importante en el Renacimiento. Y no hay que olvidar tampoco los países del norte de Europa, que tienen una visión diferente del Renacimiento. Como ellos eran los pueblos bárbaros, entonces los Países Bajos, esas zonas donde está Bélgica, Holanda, pues son países que no ven el Renacimiento, no lo desarrollan como lo desarrolla Italia, o lo desarrolla Francia, ¿no? Ellos no se sienten identificados con Grecia y Roma tanto, en realidad. Entonces, las figuras que vemos, la iconografía que ellos plantean es distinta. No aparecen esos seres musculosos como los de la escuela romano-toscana, sino que vemos trabajos hechos en tabla, de formato más reducido, pinturas que no pretenden mostrar escenas de la antigüedad, sino que se concentran mucho también en escenas de la vida cotidiana, de su cultura, de su región, pero que se hacen grandes descubrimientos, por ejemplo, como lo que sería la pintura al óleo, donde Jan van Eyck, él desarrolla toda ahí una química en su trabajo y va agregando cada vez más aceite a su pintura. Ya ves que se trabajaba principalmente con una mezcla de yema de huevo, clara de huevo, agua, algún que otro barniz, pero ellos empiezan a trabajar con aceite. Y entonces lo curioso es que en determinado momento hay un intercambio entre esas dos partes de Europa, tanto la del norte como la del centro y la del sur, y entonces empieza a crecer todo aquello, no solamente en la temática o en la forma de desarrollar algún tipo de escena, sino que también la parte de la química, la técnica. Y entonces Leonardo empieza a hacer también sus experimentos porque se entera que allá hay alguien que está haciendo eso. Y Leonardo, si tú te fijas, la obra de Leonardo da Vinci está prácticamente toda en tabla, ¿no? Miguel Ángel se resiste a trabajar con el óleo, pero Rafael asimila todo eso y él agarra de todo.
Y de ahí va a surgir el manierismo y van a surgir muchas escuelas. Pero Tiziano, por ejemplo, dice, venga el óleo para acá, porque aquí en Venecia tenemos muchos problemas con el agua. Y entonces todo lo que hagamos en la pared, todo lo que hagamos en la tabla, se nos va a echar a perder rápidamente. Pero con una tela, pues con otra, vamos, que no sea algodón o alguna tela especial como la del lino o del cáñamo, que son resistentes, y con el material del óleo pudieron hacer cosas los venecianos que pues no se habían visto antes. Entonces hubo una revolución técnica importante, que hasta la fecha, estamos en pleno siglo XXI, hay un renacer desde hace tiempo de la pintura en ese sentido. No se diga de la escultura también, ¿no? La arquitectura ciertamente retoma los valores clásicos, pero también le da sus toques, sus aportaciones muy característicos, que de alguna manera lo alejan también de lo clásico, o sea, que tienen su identidad muy marcada, muy evidente, ¿no? Así, a ciencia cierta, se puede decir que el Renacimiento es una etapa de una revolución cultural muy importante, tan importante como lo fue, por ejemplo, ese momento en donde empezó el siglo pasado a aparecer, no sé, la energía nuclear, una serie de descubrimientos científicos importantísimos y de teorías nuevas, sociales, políticas, que cambiaron todo, ¿no? Entonces, sí, ahorita mencionabas la peste negra, la peste bubónica, que fueron etapas muy complicadas para Europa. Y hay un detalle ahí que no quiero dejar pasar. Precisamente cuando sucede eso, cuando los italianos de alguna manera van saliendo de la etapa más crítica en el siglo XIV, ellos empiezan a sentir la necesidad, bueno, dicen, ya vamos saliendo. Entonces, cuando tú vas saliendo de un problema, es como cuando nosotros ahorita en plena pandemia estamos con la cosa de que ya estamos en semáforo verde, ya estamos, ¿sí? Claro. Pero cuando te van diciendo que ya pasaste del rojo al naranja y del naranja al amarillo, y dices, híjole, te entra una especie como de optimismo muy especial, ¿no? Y viene un anhelo, el anhelo de llegar al verde, ¿sí? En el Renacimiento pasó eso, exactamente. Entonces, cuando pareciera que toda esta oscuridad que nos rodea en este momento se va diluyendo, va a suceder que nos vamos a sentir tan contentos de que toda esta amenaza invisible vaya desapareciendo, que vamos a retomar fuerza, ánimo. Y entonces vamos a querer que muchas de las cosas que nosotros tanto queremos, pues permanezcan. Si hay una cosa que el hombre quiere, es que sus obras permanezcan. Y decían, bueno, en el Renacimiento, ¿qué cosa podemos hacer que nos haga felices, pero que también permanezca? No, pues el arte. Sí, es una época de arte y de ciencia, ¿no? ¿Sí? Ahí van de la mano, y ahora que vemos cómo estos artistas le entraban a la ciencia, o sea, eran grandes inventores también, ¿no? Sí. En algún momento escuché que alguien decía que Leonardo da Vinci más bien se dedicaba a lo artístico como su manera de hacerse de capital, claro, que en realidad él quería inventar. Fíjate que el proceso de Leonardo es interesantísimo. Y siempre, bueno, obviamente va a ser Leonardo una referencia, pero tal vez por sus características sea el artista del Renacimiento universal por autonomacia, ¿no? Y eso que mencionas de la ciencia, junto a lo que platicábamos sobre la permanencia del arte, del objeto. Una pintura trasciende a un nivel, pues, de que quien lo pinta muere y entonces después de 400 años está ahí, ¿no? Claro que ahora la ciencia nos explica que eso también va a desaparecer algún día,
pero hay un precedente de un intento de permanecer en el tiempo. Si no va a permanecer mi cuerpo en este mundo, mi arte va a permanecer. Y ese deseo de permanecer es natural en el hombre de todas las épocas. Entonces, ¿qué pasa con Leonardo? En Leonardo pasa algo bien interesante y lo vamos a platicar durante nuestro curso. Leonardo llega a la ciencia a través del arte. Y esa es una de las cosas que a veces uno, cuando entras en el discurso, en el diálogo con algunos sectores, sobre todo que tienen la responsabilidad de promover la actividad artística y que no se dan a veces como uno quisiera, dices tú, es que no se dan cuenta entonces que sí se puede llegar a otros lugares a través del arte. Sí, totalmente. ¿Sí? Y entonces Leonardo empieza a querer entender cómo representar de una manera que parezca aquello tan real, que tenga vida, que aparente respirar. Y entonces se da cuenta que hay que entrarle a la cuestión óptica, ¿no? Entonces hay que estudiar qué es lo que está pasando con el ojo. Que es una ciencia, ¿no? Sí, o sea, pues, es una ciencia. Pero entonces él no se queda nada más en la receta de cocina de sus maestros. investiga. ¿Sí? Tú ponle azul al fondo, al cielo, y luego a las montañas ponle azul más atrás, y luego un poco de verde, y luego un poco de café para que se vea que viene avanzando. Entonces se crea una perspectiva, digámoslo, aérea, ¿no? Dice, no, pero aparte también hay algo que hace que los contornos se difuminen. Porque las figuras no se ven así de rígidas como en tu pintura. ¿Sí? Y dices tú, ¿por qué se ven las figuras de determinados artistas como si fueran muñecos y no personas? Y entonces él ataca por el lado de la ciencia y es ahí donde resuelve el problema. Y entonces, ya que ha resuelto el problema, dice que en el camino se va encontrando otras cosas, ¿no? Y entonces se da cuenta que, por ejemplo, cuando pinta la Gioconda o cuando pinta la Virgen de las Rocas, ha logrado hacer algo con aquella orografía y que las montañas parecen también decirle algo de la vida de la tierra. Y entonces dice, ah, caray, a ver, espérate, pintura. Wow. Vamos a ver qué pasa con las rocas. Wow. ¿Sí? Y empieza la geología a trabajar, Leonardo a trabajar esa parte, ¿no? Wow. Y ahí es donde lo va llevando a otro lugar y a otro lugar, cuando empieza a tratar de representar a un ser humano de manera que pueda expresar, como decía él en su tratado de la pintura, los motivos del ánima, y hace la última cena. Esta forma en que se expande la energía que surge desde el gesto de Jesucristo y luego se expande a los apóstoles y se utiliza la perspectiva a un punto de fuga y cada uno está en un momento diferente, en una expresión diferente. Todo eso es un proceso hasta cierto punto científico de la psicología. O sea, ya hay otra ciencia ahí presente. Sí. Y entonces él empieza a decir que los motivos del ánima, que los griegos hablaban mucho de eso, si mal no recuerdo, fue Sócrates. Esos motivos del ánima, había que representarlos y había que juntar la perspectiva junto con eso y había que también ponerle de tu parte para que aquello tuviera una sensación de vida real, que fuera real. Entonces, en la última cena tienes la ciencia de la perspectiva, la ciencia de la psicología en los personajes, la ciencia del color y el esfumato, ¿no? La óptica, todo está ahí, la anatomía está ahí, toda la ciencia visual está ahí. Y pues así se explica por qué Leonardo de repente le daba una pincelada, se iba y no regresaba por días, porque tenía otras cosas que atender, y entre esas cosas que atender, tenían que atender los caprichos de los Sforza,
o tenía que ir a diseccionar un cadáver para tratar de entender qué onda con la anatomía, o seguir con sus códices, o simple y sencillamente utilizar el tiempo que tenía libre, que no lo tenía, tenía que dárselo para precisamente ir sobre aquellos temas que más le gustaban a él, que más le interesaban en ese momento. Entonces, Leonardo creo que es el personaje que más caracteriza el ideal del Renacimiento como tal, ¿no? Sí, es un hombre sobre el que cae realmente este concepto del traductor, ¿no? Lo divino que te dice, te regalo el universo, y entonces, pero también te regalo a ti, eres el único ser que tienes inteligencia y la sensibilidad, ¿no? Y entonces ya están ahí los dos elementos netamente humanos, lo que nos hace diferentes a los demás seres en el universo, que son el raciocinio y la sensibilidad, y que son lo que surge en el Renacimiento, el arte y la ciencia, ¿no? Estas dos actividades netamente y medularmente humanas, ¿no? Y que nos dan pues la realidad tal y como la conocemos ahora, ¿no? Si en este tiempo se perfeccionan los lentes, por ejemplo, ¿no? Pues todo lo que se perfeccionó, y no tendríamos la vida que tenemos si no fuera por estos seres apasionadísimos como lo fueron todos estos hombres renacentistas, ¿no? Que escuchaba en la mañana, no, bueno, que empezaron a usar el telescopio, a usarlo para ver las estrellas, y que a nadie en la antigüedad se le había ocurrido con una lente, porque ya se había inventado las lentes, pero voltear a las estrellas a verlo, sí, pero es que no veían nada, no alcanzaban a ver nada, y en este momento hubo esa pasión tan grande para llegar a construir los telescopios, los primeros telescopios, ¿no? Pues antes pues sí tenías miralejos y acercabas mucho ciertas imágenes en la Tierra, pero la gran idea el tesón de hacer una máquina que te permita ver las estrellas, ¿no? O sea, la determinación porque no es tan fácil, no sé si alguno de ustedes ha manejado un telescopio, pero no es tan fácil Sí, claro. ver algo con un telescopio. Claro, sí, entonces, la complejidad que debió hacer en su momento, que era todo más rudimentario, es realmente algo increíble. Sí, por supuesto. Maestro, ¿cuál era la relación de la Iglesia, sobre todo la Iglesia católica, en este tiempo del Renacimiento? No, pues definitivamente que tuvo una participación así medular, ¿no? Recordemos que pues el Renacimiento se da como una forma de respuesta a la Edad Media, que ya venía con esta pues línea del cristianismo, con las bases, se sentaron bases muy sólidas en cuanto a las teorías, a la doctrina, y entonces el humanismo llega de una manera pues muy cristianizada, muy sólida en ese aspecto. Hablar de Roma, y en particular de pues ese momento que muchos conocemos como la Contrarreforma también, en donde la misma Iglesia, al encontrarse en un dilema de tipo doctrinal, pues dice, vamos a usar a los artistas para que la gente diga cada vez que entre a un templo, aquí está Dios, ¿no? Entonces tú entras a la Capilla Sixtina o te paseas por las estancias vaticanas y dices, esto es divino. Sí, aquí tiene que estar, aquí debe de haber algo que no está allá, ¿sí? Y que la belleza que se desprendía de esos muros, pues lograba ser como una especie de artillería pesada, ¿no? Contra la reforma protestante. Los grandes mecenas, y obviamente también pues se va a dar esa continuidad de mecenazgo hacia el barroco,
pues son cardenales, el Papa, por supuesto. Todos los papas en ese periodo tenían una formación importante. De manera muy especial había uno de ellos en particular, León X, que fue el que apoyó mucho a Rafael, ¿no? Pablo III también fue un papa que apoyó mucho el arte. Julio II, pues sencillamente, Julio II es un papa que pues lo conocemos históricamente por haber sido un papa guerrero, un papa que luchó por los Estados Vaticanos, por recuperar ciertas regiones que pertenecían precisamente a la Iglesia, pero se le conoce básicamente por la Capilla Sixtina, por haber puesto a Miguel Ángel a pintar, prácticamente obligarlo a pintar, ¿no? Hay algunas representaciones que se hacen en la cinematografía del siglo XX acerca de esta historia, de cómo había esta admiración mutua entre estos grandes líderes religiosos y los artistas que ellos contrataban para las grandes empresas arquitectónicas. Bramante es otro de los grandes artistas. O sea, lo que conocemos hoy como Basílica de San Pedro no hubiese podido ser si no hubiese el Papa Julio II traído a Bramante a la corte papal. Obviamente, después que muere Bramante, Miguel Ángel se encarga de hacer algunos ajustes y posteriormente Rafael. Entonces había todo una serie de procesos que se iban heredando y que cada papa pues también iba tratando de ir llevando a su fin. Esa participación también se da a nivel de teología. Por ejemplo, mucho de lo que nosotros vemos en los muros, en museos vaticanos, decimos, ¡oh, qué maravillosa visión de tal o cual artista! Sin embargo, hay que recordar que había un constante diálogo entre los teólogos y los artistas, de tal manera que pues habría que proponer representaciones que fueran eficientes desde el punto de vista doctrinal. Entonces, había una importante demanda de arte con temática cristiana, pero al mismo tiempo algunos cardenales también solicitaban espacios pues para el entretenimiento o para pasársela bien, y entonces tenían grandes mansiones, se daban sus grandes lujos, y en esos lugares pues decoraban con temas relativos a la antigüedad. Algunos temas a veces no tan sacros, más bien relativos a la mitología, y a veces en ocasiones también se encontraban algunas cosas que pues ciertamente escandalizaban, ¿no? Pero el hecho es de que definitivamente el hecho de que la Iglesia hubiese participado, como lo hizo también en la Edad Media con la construcción de las catedrales, pero el mecenazgo como tal está ahí patente, como involucrado al 100% con todo este humanismo renacentista. Que fue como un destape, ¿no? Empiezan ya a representar a las figuras humanas desnudas, pues, ¿no? Que era inédito, ¿no? Y sobre todo después de la etapa que se había vivido. Sí, claro. Sí fueron realmente estos papas muy osados al permitir tener en estos recintos estas nuevas estéticas, ¿no? de algo ya como más natural, y que va en el sentido de esta etapa de la historia del arte y bueno, de la humanidad, de buscar la verdad, ¿no? Pues yo creo que la humanidad siempre está en pos de ello, pero pues en esta época está igual como muy estigmatizado el decir que, bueno, ya dejaron de lado la fe y no, iban como de la mano, ¿no? Pero ellos también decían, no, también como seres humanos tenemos nuestras propias herramientas
para buscar la verdad, ¿no? Y entonces, ¿cómo la puedes buscar? Pues a través o de la ciencia, ¿no? De lo empírico, de lo tangible, pues, de lo que puedas comprobar, y del arte, ¿no? Entonces, esta búsqueda de ellos de la verdad, que venían de esta etapa tan difícil de la peste bubónica, de la peste negra, creo que nos trae muchas enseñanzas también para las épocas que estamos viviendo, ¿no? Ojalá hubiera un resurgimiento y como una apreciación más rica de lo humano, ¿no? Más celebrativa de lo humano. Hay un detalle muy especial en lo que mencionas, y es el hecho de que siempre se ha hablado del humanismo en todas las épocas como algo que tiene una connotación muy positiva, porque se atiende obviamente la parte y la esencia del individuo, del ser humano, del ser racional, ¿no? De la dignidad del ser, de la persona. El humanismo que se conoció en el Renacimiento tiene un tinte, y no hay que olvidarlo, tiene un matiz cristiano. Y la representación del desnudo, por ejemplo, el ejemplo obviamente más característico es la Capilla Sixtina. El techo, la bóveda, ¿sí?, está llena de desnudos. Y imagínate, para una sociedad como la que vivía en aquel momento, que muchos era gente iletrada, llegar a la capilla papal por excelencia y ver 400 figuras desnudas, pues provocó una serie de polémica constante. Hubo censura. Claro. Sí, era muy natural. Y la censura, de alguna manera, podía paliarse un poco, y a veces la censura venía de los mismos miembros de la jerarquía. Sí, claro. ¿Sí? Pero los papas, curiosamente, tenían un cierto instinto para no quedar mal, ¿no? Entonces sabían perfectamente bien de dónde provenían las críticas hacia ese tipo de imágenes, y no provenían necesariamente del conocimiento sobre el arte y sobre todo de la escritura, porque Miguel Ángel siempre defiende sus posiciones tomando como referencia la escritura, y además una lógica. Adán estaba desnudo, y la escritura lo dice, ¿no? Sí. Y cuando se le pregunta por qué hace ese tipo de cosas, pues él definitivamente dice: ¿este hombre es bello? Sí, es bello, por supuesto. Pero ¿por qué lo pones es que no tiene que ser una imagen que dé vergüenza, que apene, al contrario, es lo máximo, es la máxima obra de la creación. De tal manera que existe ya una especie de teología de la figura humana. Juan Pablo II, cuando manda a restaurar todos los frescos de la capilla, el día de la inauguración lee un texto maravilloso en donde habla de la teología del cuerpo humano. Entonces, hay que leerlo. Definitivamente ahí es cuando dices: no, pues es que todo esto estaba sustentado y tenía toda un arsenal intelectual detrás, no solamente religioso. Había una justificación para hacer todo eso. Y cuando tú ves al Cristo juez del juicio final, pues prácticamente casi todo desnudo, dices: no puedes pensar realmente en otra cosa más que en un superhéroe. Sí, es un superhéroe, ¿no? Y esta imagen impresionante que vemos del Cristo ya entrando en acción, diciendo: aquí se acabó, ¿sí? Exactamente, de alguna manera, la misma imagen que vemos en Superman en estos tiempos, ¿no? Tú lo ves, es Superman que llega y dice: aquí se acabó, nomás le falta la S, ¿no? Entonces, esta mezcla del arte, en Miguel Ángel, del arte griego clásico y de lo religioso cristiano, ¿no? Esa amalgama que hace él y nos la avienta así. Pues imagínate, si a nosotros nos desconcierta en ciertos momentos, imagínate para la gente de su tiempo. Pero fue una revolución. Tan revolucionario fue que los artistas manieristas ya no supieron qué hacer.
se metieron en un problema, los metió en un verdadero dilema. Y se genera otra corriente, y donde artistas como Doménicos Theotokopoulos, el Greco, que viene de una tradición cristiana ortodoxa, llega y se enfrenta a aquello y le viene una especie como de doble sentimientos encontrados, ¿no? Con Miguel Ángel. Y entonces dicen, no hombre, este cuate es muy bueno, pero a mí como yo soy muy religioso y muy conservador, no me gusta tanta innovación, pero terminó por ser tan influido de esos conceptos que llevó pues algunas teorías de Miguel Ángel a su máxima expresión, como esta idea de mejorar la naturaleza, o sea, mejorarla. O sea, la belleza ya no era solamente reproducir lo que estaba enfrente de ti, sino que había que encontrar lo esencial, pero además había que ponerle algo que hiciera que aquello se viera mejor, ¿no? Y para Miguel Ángel era la anatomía, era el mostrar pero le decían, ¿por qué los pones así? ¿Esas son hombres o mujeres? No, son mujeres. Entonces, ¿por qué parecen hombres? Traen unas fornidas. Sí. Y dice, es que esa mujer adentro en su espíritu es tan fuerte y es tan sabia, que la única manera de sacarlo a la materia, que la puedas entender, es esa. Ahí está, es neoplatonismo puro. Sí. Entonces, dices tú, bueno, ahora entiendo por qué fue eso, ¿no? Cuando le preguntan en la Pietà de San Pedro, ¿por qué esculpe una figura de María casi, pues, de la misma edad que la de su hijo? Su hijo muere a los 33 y ella debe haber tenido unos 40 y tantos, casi 50 años, ¿no? ¿Por qué se ve tan joven ella? Sí. Dice, recuerda que María es inmaculada. Siempre virgen. Y entonces no hay corrupción en ella. Ah, pues sí, ¿verdad? Entonces, hay un sustento teológico fuertísimo dentro de las figuras del Renacimiento. Y contrastando con lo del norte, recordemos que el cristianismo, después de la Reforma, empieza las iglesias luteranas y las iglesias que reforman, y empiezan a quitar las imágenes. Dicen, no, imágenes en las iglesias. Y entonces los artistas dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo? No se puede. O sea, era su fuente de ingreso. La mayor fuente de ingreso, las imágenes religiosas. Y entonces dicen, pues, vamos a hacer retrato. Y cuando tú ves cómo se abocaron estos artistas del Renacimiento del norte de Europa a hacer retratos, híjole, te quedas impactado, por ejemplo, lo que hacía Holbein con la corte de Enrique VIII. Todos los retratos que hizo Holbein son, tanto en dibujo como en pintura, extraordinarios, ¿no? Se hicieron especialistas en el retrato. Entonces, todos esos matices del Renacimiento, pues hay que saberlos, hay que enterarse, porque pareciera que nada más todo está en Italia, ¿no? Pero no, allá en el norte pasan otras cosas, que después llega Rubens a ver todo aquello y de repente Rubens va a estar conectado con Velázquez y así sucesivamente se va a dar una especie como de hilo conductor, ¿no? Que proviene precisamente de ahí, de ese momento que es el Renacimiento. Maestro, ¿qué le parece si nos reunimos en otro video para hablar de todos estos artistas del norte de Europa, de Países Bajos y del manierismo? Claro, también? Por supuesto. Podríamos hablar de eso en otro video. En otro momento, claro. Para la otra semana del diplomado. Claro que Muchas sí. gracias. ¿Cómo no? Gracias a ustedes.